Sea la paz de Dios, sean bendecidos todos en esta tarde, todos los que están conectados y aquellos que lo verán o se conectarán en otra oportunidad. Qué bueno es estar en esta tarde aquí, por la gracia y la misericordia de Dios, porque gracias a las misericordias de Dios cada mañana son nuevas, dice su palabra. Y hoy me gozo estando nuevamente con ustedes conectados, nuevamente llevando la palabra de Dios, porque si de algo nos ocupamos en este programa es de hablar basado en la palabra del Señor. Creemos que es necesario tener una guía o por lo menos el cómo hacer las cosas. Cuando usted va a la palabra, a la Biblia, encuentra muchas formas y maneras de cómo vivir en todas las áreas. Él es la Escritura y tiene muchas enseñanzas, la cual te puede explicar de acuerdo a lo que usted necesita para ese momento. Muchas veces conversamos con personas que tienen, según ellos dicen, creencias, pero yo siempre he dicho que el enfoque que se le debe dar a nuestra vida es enfocarlo hacia Dios. Dios es la solución a tu vida y es la solución a mi vida. Quiero corregir respecto a mí. Dios fue la solución a mi vida, a mi matrimonio, a mi hogar. Y Dios seguirá siendo la solución. No hay otra. Soy muy respetuoso. Usted puede ir a hacerse todas las terapias que se quiera hacer. Usted puede gastarse toda la plata como la mujer del flujo de sangre. La Biblia cuenta que había una mujer que sufría de un flujo de sangre. Y ella fue a buscar ayuda de Dios ya cuando se había gastado todo el dinero, cuando ya no tenía nada, no le quedó más remedio que buscar la sanidad por medio de Dios. Dice la palabra que esta mujer, Dios la sanó, Jesús la sanó. Asimismo, he creído que hay personas, que hay parejas, que hay relaciones que han invertido bastante para tratar de solventar, de solucionar conflictos y problemas. Problemas a los que ellos le han catalogado como problemas. Porque en una relación lo que existe es una convivencia entre un hombre y una mujer. La Biblia explica por la palabra que ya no son dos, sino que al unirse pasan a ser uno solo. Muchas veces ustedes dirán cómo llegar a ese uno solo o cómo poder vivir sin tener adversidades ni problemas. Yo no le puedo prometer que adversidad no se presente, porque Jesús mismo dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero que debemos confiar en Él porque Él venció. Y si Él venció, nosotros también venceremos. La Biblia habla de un Jesús que, aunque para ese momento no se casó, ¿sí?, fue soltero, no tuvo hijos, como mucha gente habla y dice. Jesús da muchas enseñanzas. El Señor, Dios, da muchas enseñanzas. Dios es real, absolutamente real. Y muchos pueden decir en algunas oportunidades
que cómo Dios sabe de un matrimonio si Dios no fue casado o no se casó. Pero Dios en su palabra deja huellas, rastros, para que nosotros podamos pensar diferente al leer las Escrituras. De verdad que me gozo en esta tarde, en esta conexión del día de hoy, sábado 30 de enero, ya sábado 30, ya se terminó enero. Ya viene el mes de febrero y así sucesivamente correrán los días, pasarán los años y todo pasará, mas la palabra del Señor no pasará. Qué bueno que podamos estar en esta tarde reunidos nuevamente. De verdad bendigo a todos aquellos que están conectados, que hoy vamos a cambiar la estrategia, los vamos a saludar ya finalizando. Quédese conectado, que Dios hoy va a hablar a tu vida y va a hablar a mi vida. ¿Por qué? Porque cada día que pasan muchas cosas, no solo en tu relación o en mi relación, me lleva a revisar, a escudriñar el porqué de la actuación, el porqué de por qué reaccionamos de esta forma o de aquella forma. Todos tenemos reacciones que muchas veces las hacemos o decidimos tener reacciones sin pensar, sin medir dificultades, sin medir consecuencias, sin medir hasta dónde nos puede llevar el accionar. Hoy quiero irme a Primera de Reyes, capítulo 19. Hoy cuenta la historia aquí de un hombre llamado Acab y de una mujer llamada Jezabel. Sé que hay muchas historias en cuanto a Acab y Jezabel. Esto es una pareja que está escrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Dice en la versión Reina Valera: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Luego dice que allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías?
Respondiendo, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba delante. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro en su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Vamos a dejarlo por ahí para que nos enfoquemos en esta tarde. Quiero, por favor, búscamelo en esa versión, en el versículo 3 y 4, por favor. Dice entonces que Elías era un hombre de batalla, era un hombre de guerra, era un hombre que hizo que descendiera fuego del cielo. Un hombre con ímpetu, un hombre confiado en Dios, un hombre seguro de Dios. Y se enfrentó pues a este grupo de personas y los derrotó. Es ahí cuando Acab va y habla con su esposa y le cuenta lo acontecido. Pero escuche algo. Dice en el versículo 2 que Jezabel envió un mensajero diciendo, así me hagan los dioses, si mañana, que aún mañana, dice, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto su persona como la una de ellas. ¿Qué recibió Elías en ese momento? Una amenaza de muerte. Elías fue amenazado. Una mujer le mandó una noticia. Que esta noticia que fue recibida por Elías, que entró por sus oídos, lo desubicó, lo desorientó, lo sacó del lugar de la comodidad. Hay noticias en nuestra vida que nos desarman. Hay noticias que tocan tu vida y te desalientan, te desaniman. Yo decía, ¿cuántas noticias no recibimos los matrimonios? ¿O con cuántas noticias no nos encontramos dentro de un matrimonio? ¿Qué pasa en los matrimonios? ¿Será que nos pasa igual que Elías? Que después de que llevamos un matrimonio organizado, orientado, firme, y por una palabra, esa relación matrimonial tiembla, esa relación matrimonial se desanima, se asusta, porque dice la Biblia en el versículo 3, en la otra versión, Elías se asustó tanto al escuchar esto, que escapó para salvar su vida. Hay palabras dentro de la relación matrimonial que asustan, que nos espantan. Y dice que él escapó, que yo creo que es lo que todo el tiempo los hombres y las mujeres dentro de un matrimonio, dentro de una relación, queremos hacer. Cuando se presenta cualquier situación, pareciera que lo más fácil es huir, salir corriendo. Yo acepto que nos asustemos. Yo acepto que, como dice en la versión Reina Valera, viendo pues el peligro,
Yo entiendo que cuando usted vea el peligro, ¿sí?, te asustes, salgas corriendo. Pero, ¿por qué esta actitud? ¿Por qué debemos salir corriendo? ¿Por qué debemos salir huyendo? Yo siempre he dicho que dentro de una relación no se puede huir. La mejor forma es quedándose, confrontando, le llamo yo, o atendiendo esa situación. Dice la Biblia en el versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Algo controversial es aquí, que Elías sale corriendo porque recibe una amenaza de muerte, y cuando se va al desierto, porque todo aquel que está asustado, que está intimidado, corre al desierto. Y un desierto es algo inhóspito, algo árido. Imagínese usted un desierto, y yo digo, ¿qué va a hacer alguien? ¿O qué va a encontrar alguien en un desierto para favorecerse a su muerte? Lo más tremendo es que cuando Elías llega al desierto, se sentó debajo de un enebro, de un árbol frondoso, para desear morirse. ¿Cómo es que te asustan cuando te dicen que te van a matar y sales corriendo para huir de la muerte, y cuando llegas a ese lugar le pides a Dios que te quite la vida, o deseando morirse? Yo siempre he creído que en las relaciones matrimoniales, cuando hay conflictos, es tan así que a veces los hombres y las mujeres desean la muerte. Algunos hablan con Dios, algunos pelean con Dios, algunos le echan la culpa a Dios, y otros se quejan con Dios o le dicen a Dios que desean morirse. Hay cosas en la vida que la gente los desanima. Noticias, pues, noticias terribles. Enterarse de temas, diría yo, enterarse de noticias que haya hecho tu esposo o tu esposa. Creo que una de las noticias más graves dentro de un matrimonio es cuando hay deslealtad, cuando se toca la lealtad, cuando se toca ese principio de unidad dentro de un matrimonio. Mi esposa y yo somos consejeros en el lugar donde estamos, donde nos congregamos, y siempre los casos donde las personas van más con el sistema, yo digo que el sistema como lo tenía Elías, porque esa palabra que Jezabel le mandó, y yo digo algo terrible, ni siquiera Jezabel se lo dijo, mandó a un mensajero, y el mensajero fue capaz de desequilibrar a Elías, a un hombre tan seguro, a un hombre tan fuerte, a un hombre tan decidido, a un hombre que hizo descender fuego del cielo. ¿Cuánto más a un hombre y a una mujer en estos tiempos? Las noticias, usted no sabe cuál es la reacción. Yo no sé cuál es la reacción al recibir una noticia. Pero en el desespero, vemos a un Elías salir corriendo a un desierto, a un lugar solo. Dice que estaba acompañado, y cuando se vio en peligro se levantó, y para salvar su vida llevó a su amigo, lo dejó ahí, al compañero, al que andaba con él.
Dice que dejó a su criado. Elías no estaba solo cuando recibió la noticia. Elías estaba acompañado. Pero la noticia fue tan fuerte que abandonó a su compañero, abandonó a su criado, salió huyendo, salió corriendo a ese desierto. Se va a la Biblia y según la palabra de Dios, dice, por lo menos en Mateo, habla de que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para tener un encuentro en el desierto con Jesús. Hay personas que Dios las lleva a un desierto porque quiere tener un trato con ellas, pero hay otras personas que van solos al desierto cuando tienen problemas. La diferencia es si estás en el desierto porque Dios te llevó a ese lugar, o estás en el desierto porque te fuiste huyendo hacia el desierto. Creo que hay matrimonios que Dios permite que pasen por un desierto. Pero quiero recordarles que según Éxodo capítulo 13, versículo 17 y 18, voy a ir un momento a buscarlo. Éxodo 13. Perdón, Éxodo 13. 17. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepientan el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Dice la Biblia que cuando Dios lo liberó de la esclavitud, lo llevó, o sea, cuando Dios lo llevó, los podía haber llevado y ver conquistado esa tierra pronto, rápido. Pero Dios tenía en ese salir de la esclavitud, ya, tenía que hacer un trabajo con ese pueblo. Y no se los quiso llevar, o cuando lo sacó de Faraón, no lo quiso hacer de esa forma. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios llevó a este pueblo al desierto, dice que iba Jehová delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, al fin de que anduviesen de día y de noche. Y dice la palabra, y nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Qué maravilloso es leer que aunque usted o cualquiera en este momento esté en un desierto, lo haya llevado Dios o haya ido solo a ese desierto, Dios nunca te abandona. Aún en los desiertos, Dios siempre va a estar contigo. Dios siempre va a colocar a alguien en ese desierto. Dios siempre va a utilizar a alguien. En el desierto que estaba pasando el pueblo de Israel, usó una nube para protegerlos. Usó dice, y Jehová iba delante de ellos de día, una columna de nube para guiarlos por el camino. A pesar de estar en un desierto, Dios siempre está pendiente aún de guiar a las personas. No importa el desierto en el que esté usted hoy. No sé cuál sea el desierto que tenga dentro de su relación. Porque muchas veces vemos la relación, vemos el matrimonio como un desierto. A veces decimos, ¿por qué estamos aquí? A veces vemos un matrimonio áspero, a veces vemos un matrimonio duro, a veces comparamos el matrimonio como un pliego de lija, que cuando pasamos la mano nos causa
o nos maltrata la piel. Así muchas veces vemos el matrimonio, así muchas veces vemos la relación. Dice la Biblia que Dios nunca se apartó de ellos. Mientras estuvieron en el desierto, Dios siempre estuvo con ellos. Cuando vamos allá a Elías, dice que en el versículo 10, capítulo 19, versículo 8, dice: y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Qué quiero decirte en esta tarde? Que no importa cuál sea el desierto que estás pasando, pero de lo que te tienes que asegurar es que el camino al cual estás yendo debe ser al monte de Horeb. Si tienes problemas en este momento en tu relación matrimonial, si te quieres divorciar, si tu esposo tiene actitudes que no son las que a ti te parecieran, si tu esposo ha fallado, si tu esposa ha fallado, créalo, estoy entendiendo el desierto por el que estás pasando. Porque mucha gente dice: es que usted no está en la posición que yo estoy. Es que usted no está en el momento doloroso en el que yo estoy. Es que a mí fue que me hirieron. Es que a mí fue que me hicieron. Yo quiero decirte algo, que no importa lo que usted esté pasando. Total, Dios va contigo. Dios te lleva de la mano. Dios está ahí en ese desierto. Puede ser muy duro, puede ser muy difícil, pero ahí está el Señor. Y qué maravilloso es enterarse que cuando uno está en un conflicto, que cuando uno está en una pelea, que cuando uno está en una guerra, escuchen, un conflicto, pelea o guerra construida por hombres, hecha por hombres o mujeres, porque a veces el matrimonio parece una guerra y cada día es una batalla, y es batalla tras batalla, y muchas veces hablamos y decimos que no hemos perdido la guerra completa, pero hemos ido perdiendo batallas o hemos ido ganando batallas. Qué bueno es saber que aunque nosotros salgamos corriendo a escondernos, que aunque nosotros salgamos huyendo, Dios está con nosotros. Aún en las huidas hay que correr hacia el monte de Horeb, hacia el monte de Dios. Aún si tienes problemas, debes correr a las manos de Dios. Créalo. Hay gente que corre a las manos del horóscopo. Hay gente que corre a las manos de los adivinos. Hay gente que corre a las manos de los hechiceros para que alguien le diga ¿dónde se equivocó? ¿Por qué se equivocó? ¿Cuál fue la forma? ¿Por qué mi relación no funciona? ¿Por qué mi matrimonio no funciona? Yo quiero decirte que si quieres enterarte, que si quieres saber, que si quieres dar con el blanco, debes correr, escúchame, hacia el monte de Dios. Dice la Biblia que aunque allá en ese monte se metió en una cueva, hay personas que cuando están pasando conflictos matrimoniales, su vida se transforma como estar en una cueva. Hay personas que el sistema nervioso se le altera. Hay personas que no duermen. Hay personas que lloran todos los días. Hay personas que sienten que deben morirse, que ya es su último intento. Hay personas que porque el esposo la dejó, quieren quitarse la vida. Hay hombres que porque la mujer lo dejó, quieren quitarse la vida, quieren arrancarse la vida. Y yo siempre le he dicho a esas personas, ustedes no tienen el poder de quitarse la vida, porque el único que le dio la vida se llama Dios, y el único que permitirá o indicará el día que usted se va de esta tierra se llama Jehová. Dice la Biblia que Dios tuvo un trato con Elías. Mientras Elías estaba en la cueva, mientras Elías estaba llorando, mientras Elías, después de ser un fortachón, un hombre guapetón,
¿Ya? Yo sé que Dios te está hablando a ti, mujer, en esta tarde. Dios te está hablando a ti, hombre, en esta tarde. Que a pesar de tú creer que eres tan inteligente, tan sabio, tan entendido y tienes problemas dentro de tu relación y no sabes cómo manejar tu relación, por eso te has encuevado. Y cuando hablo de encuevarse, no hace falta meterse debajo de una piedra, encerrarte dentro de un cuarto. Hay gente que se encueva mentalmente. Hay gente que se bloquea, hay gente que no habla, hay gente que se enmudece, hay gente que cierra los ojos, cierra los oídos y no presta atención a nada. Hay gente que está tan desanimada que se entrega por completo al desánimo. Y es ahí cuando el enemigo entra y se aprovecha. Jezabel era una mujer usada por el diablo. Tengo que decirlo y que el Señor lo reprenda. Era una mujer que llevaba noticias satánicas. Y tal vez usted haya recibido dentro de tu matrimonio una noticia satánica. Tal vez tu mujer que me estás escuchando ha recibido un mensaje de otra mujer para con ese mensaje destruir tu matrimonio. Tal vez ahorita te sientas mal anímicamente. Tal vez te sientas derrotada, vencida. Pero yo te vine a hablar en esta tarde en el nombre de Dios. Yo te vine a decir a ti, mujer, hombre que me está escuchando, que si estás pasando por ese desierto, créalo, desierto, pero desierto. Tienes que estar seguro de que debes ir camino al monte de Dios. O sea, de que debes ir de la mano de Dios, que no importa cuál sea la situación. Dice la Biblia que Dios le habló a Elías, porque Elías empezó a darle ciertas respuestas a Dios, el por qué estaba escondido. Y a veces nosotros cuando tenemos problemas nos encerramos para darnos respuestas, pero a Dios no le hacen falta tus respuestas. A Dios le hacen falta tus acciones. Porque dice la Biblia que le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. A Dios no le gusta la gente que se encierra. A Dios le gusta la gente que aunque esté pasando por un problema, se pare frente al problema. Le dé la cara al problema. No le huya al problema. Y yo sé que en esta tarde yo le estoy hablando a hombres y a mujeres que a pesar de que están pasando momentos difíciles, que a pesar de que estamos pasando momentos incómodos, están parados al frente. Están parados al frente. A esos hombres y mujeres le estoy hablando. Dice la Biblia que cuando Dios sacó al pueblo de Israel y lo sacó de la esclavitud, a pesar de que estaban en una esclavitud, estaban cómodos. Y a veces Dios usa los desiertos para sacarte de la comodidad. Para sacarte, para moverte de ese lugar, para hacerte entender. Dice la Biblia en capítulo 19 de Reyes, versículo 11, Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y dice, y he aquí que Jehová pasaba en un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Está hablando de desastre. Imagínense usted en ese momento asustado como estaba y empieza a ver esos desastres naturales. Yo sé que usted está asustado en esta tarde y está viendo desastres naturales. Usted está viendo una ciudad congestionada. Usted está viendo una ciudad a la cual todo el mundo habla de una pandemia. Todo el mundo habla de que está aconteciendo personas que perecen, que mueren por COVID. Usted lee solamente noticias. Terminamos el año 20 leyendo noticias del COVID. Arrancamos el año 21 con amenazas de COVID. O sea, usted ve gente ahorita sobresaltada, gente con problemas emocionales, gente angustiada, gente desesperada.
Gente que no sabe cómo hacer para obtener, para adquirir. Usted ve ahorita gente, hogares, matrimonios, perdiendo familiares, enterándose de la muerte del uno, del otro. Compara este tiempo con los tiempos de Elías. Pero dice la Biblia, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Imagínense, después de aquel huracán, vamos a llamarlo así, y Elías diría: Dios mío, pero estoy metido aquí en una cueva, me andan buscando para matarme, estoy huyendo, y entonces ahora Dios viene y permite este terremoto, este viento terrible. Y una vez que terminó ese viento, dice que entonces aconteció un terremoto. Pero dice que Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Muchas cosas le pasaron o le acontecieron al profeta Elías en un mismo momento. Tal vez a ti en tu matrimonio ahorita te están pasando muchas cosas seguidas. Tal vez perdiste un familiar, tal vez perdiste tu casa, tal vez perdiste a tus hijos, tal vez ahorita no tienes ni qué comer, tal vez te están sacando de donde vives porque no has pagado alquiler, tal vez te despidieron de tu lugar donde laboras, tal vez además de eso te enteraste que tu hijo o tu hija anda en malos caminos. También, para sumarle, tu esposo anda haciendo cosas incorrectas. Para agregarle algo más, tu esposa anda saliendo con otro. Pero dice la Biblia, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Yo creo que en esta tarde Dios te está diciendo, mujer, hombre que me escucha, ¿qué haces ahí encerrado? ¿Qué haces ahí afligido o afligida? ¿Qué haces ahí, hombre o mujer, dependiendo de una pastilla para poder dormir? ¿Qué haces ahí? Si tú caminaras hacia el monte de Dios, si tú fueras hacia la mano de Dios, créalo, que usted saldrá victorioso. Entonces Elías le dice, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Y empezó a echarle ese cuento y a decirle que lo andaban buscando para matarlo. Así como ese cuento que usted sale a contarle todos los días a la gente lo que le está pasando en su hogar, lo que le está pasando con sus hijos, que tiene para comer, que no tiene, todo eso. Y mira lo que le respondió Jehová en el versículo 14. Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Dios? Cuando Elías estaba huyendo de sus problemas: ve, vuélvete por tu desierto. No solamente le bastó que se metió dentro del desierto, que estuvo debajo de ese árbol, que se encuevó, que vivió una tempestad, que vivió un terremoto, que vivió un incendio dentro de ese desierto. Pero no solamente le bastó con eso, sino que Dios le dio la instrucción que se volviera. Vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Asiria. O sea, Dios le dio una instrucción y lo mandó a hacer varias cosas, pero lo primero que le dijo fue: devuélvete. ¿Y devuélvete por dónde? Por el desierto. ¿Por qué no lo regresó por otro lado? Dios siempre te va a mandar a devolverte. ¿Por qué? Porque los desiertos en Dios son para prepararnos, son para caminar en Dios, son para irnos curtiendo.
Yo escribí algo aquí, yo decía que los israelitas estaban acostumbrados a que el faraón les cubriera sus necesidades a cambio de trabajo forzado. Pero ahora debían aprender a confiar en Dios en lugar de descansar en la provisión de Egipto. Y yo creo que eso es lo que nos hace falta, ponernos en las manos de Dios. Todo el mundo trata de solventar, todo el mundo trata de buscar una respuesta, una solución a su problema. Pero yo quiero decirte algo, la solución a tu problema, la solución a tu matrimonio no está en tus manos, está en las manos de Dios. Y como está en las manos de Dios, hay que ir hacia Dios, caminar hacia Dios. Y como Él es el que tiene la respuesta, entonces usted lo que debe hacer es leer dónde está esa respuesta. Y tu respuesta al problema que está aconteciendo dentro de tu matrimonio, la respuesta al problema, a la enfermedad que tienes, la respuesta al desequilibrio mental que puedas estar pasando ahorita, a la angustia, al desespero, a la necesidad de salir corriendo, a tomarse una pastilla para poder dormir, para poder descansar, para poder sentirse tranquilo. Yo quiero decirte que esa respuesta está en las manos de Dios. Si usted que me está escuchando fuera ahorita a las manos de Dios, al monte de Oreb, al monte de Dios, que está ahí al lado tuyo, que está ahí en tu casa, porque Dios está ahí sentado al lado tuyo, Jesús está al lado. Cuando uno le habla a la gente de Dios, de Jesús, comienzan a buscarlo por el techo, por el cielo, por las nubes. Y yo quiero decirte algo, Jesús está sentado al lado tuyo. Y está sentado ahí para que usted no tenga que mirar hacia arriba, sino voltearse a la derecha o a la izquierda y preguntarle, ¿qué hago ahora? ¿Cómo salgo de esta situación? A veces nos acostumbramos a una vida. Este pueblo estaba allá en Egipto acostumbrado. ¿Y quién no se acostumbra? A veces el hacer tantas las cosas se hace costumbre. Yo quiero saludar ahorita a los hermanos que están conectados. Pónmelo allá, por favor. Quiero saludar a nuestro hermano Jackson, que está conectado. Quiero saludar al hermano Nerio García, Ana Patricia González, Nelson Mendoza, Jan Pacheco desde Colombia, a la hermana Jessica, a Maribel Castellano, a Inversiones Alazana. Quiero también saludar a Gavimar. Quiero saludar a nuestra hermana Marisela, que ahorita por motivos ajenos tuvo que salir de viaje por un problema familiar. Y es duro, es duro. Aún los problemas matrimoniales en familia afectan a los hijos, afectan hasta el entorno, afecta hasta el lugar donde laboras. Yo cada vez que me imagino a Elías, yo me lo imagino y me van a perdonar la expresión, pero sin rumbo, un hombre que salió corriendo, un hombre que salió corriendo. Quiero saludar también a mi hermana Yané y a la hermana Gina, que están desde el Perú escuchando este mensaje. Hay gente, en estos días conversaba con alguien que su esposo se va desesperado de Venezuela y la dejó no por conflicto, no, se fue a buscar mejor vida, mejor económicamente. Pero uno ve desesperada a la gente saliendo corriendo.
Y yo digo, ¿y dónde está Dios? Porque yo felicito a, bueno, el que se fue, el que se va. Pero yo digo, ¿y acaso el Dios que está en el resto de las naciones no está en esta nación, no está en Venezuela? Aquí está Dios. Lo que tenemos que aprender es a confiar en Dios. Pero a nosotros nos cuesta confiar, depender de Dios. Nosotros queremos depender más de nuestra fuerza, de nuestro conocimiento. Pero tenemos que aprender. Para llevar una buena relación tenemos que aprender a depender de Dios. Dice que en el desierto Dios alimentó a este pueblo. Le dio alimento. Mientras estuvo ahí, los vistió, los calzó, les dio alimento, los protegía. En todo el tiempo estuvo con ellos. Pero aún dice así que la gente anhelaba regresar allá, al lugar donde salieron. A los desiertos no se le tiene miedo. A los desiertos se enfrentan o se confrontan. Porque créalo, en cada desierto que usted puede estar parado, ahí está Dios. Dice que Él te toma de la mano derecha y va enderezando todo lo torcido. Dice que Él te guía. Al final de ese desierto está tu respuesta. Al final el pueblo triunfó. Al final Elías triunfó. Ya en el momento que Elías pasa por ese desierto, era porque estaba cerca de ser arrebatado por Dios. Estaba cerca de llevarlo. Elías, cuando estaba en ese desierto, creía él que era el único hombre que no había doblado rodillas hacia otros vales. Lo que él no sabía era que Dios se había guardado una colección de hombres y mujeres. Quiero decirte que el desierto no es para matarte. Quiero decirte que la circunstancia, el problema o lo que estás viviendo ahorita en tu casa, en tu hogar, no es para destruir tu hogar. Es para que aprendamos a depender del Señor. Aprendamos a confiar en Dios. Aprendamos a que Dios tiene que estar dentro de esa relación. Aprendamos a que debemos caminar con el Señor. Creo que Dios es bueno y misericordioso. Que Dios es maravilloso. Que Dios es un Dios grande. Grande. Dios, ese Dios que aún en tus problemas está contigo. En tu desesperación está contigo. Y es cierto, uno cuando está o se siente en un desierto, cree estar solo. Cree que todo el mundo lo abandonó. No, pero es la necesidad del contacto de Dios contigo. Es la necesidad de la intimidad que necesitamos nosotros con el Señor. Dios no ha preparado desiertos para destruir gente. Dios ha preparado desiertos para fortalecer gente. Qué bueno que te hayas conectado en esta tarde. Y quiero orar por todas esas relaciones matrimoniales o por todas esas personas que aunque estén solas se estén sintiendo o se estén considerando que están en un desierto.
Quiero orar porque sé que la presencia del Señor está ahí al lado tuyo. Que a pesar de que estás llorando, Dios está ahí. A pesar de que estás ahí postrado en una cama, Dios está ahí. El desierto de la mujer del flujo del flujo de sangre era que no podía ser sanada y que gastó toda la plata. ¿Y por qué Dios habrá permitido que gastara toda la plata? Para que al final, cuando no tuviese plata, ya tenía que depender de Dios. Pues yo quiero decirte que no hace falta que usted, aún teniendo plata, la pierda toda para depender de Dios. No gastes tu plata yendo a otros lugares para tratar de restaurar tu hogar, tu matrimonio. No la gastes. Guárdala y ve al lugar exacto, al lugar perfecto, para que tu matrimonio sea de excelencia, sea el mejor. Quiero orar en esta tarde y pedirle a Jehová Dios, pedirle a Jehová de los ejércitos, pedirle al Todopoderoso, al que estuvo con Elías, al que estuvo con el pueblo de Israel, al Dios que estuvo con Jacob, al Dios que estuvo con Josué, al Dios que estuvo con Jesús, a ese Jesús que estuvo aquí en la tierra, que se hizo hombre y que fue a la cruz y que pasó un momento de desierto en esa cruz. Quiero pedirle a ese Dios todopoderoso que sea Él en esta tarde el que se coloque ahí, se tome Él tu hogar, tu casa, tu relación, se centre ahí. Y que tú también, a pesar del dolor que estés viviendo, del dolor que estés pasando, a pesar del dolor que estés pasando, puedas escuchar la voz de Dios. Dice la Biblia que a pesar de todo que estaba en un desierto, dice que Elías escuchó la voz de Dios. Entre el desastre, el fuego, el terremoto, el viento, dice que algo muy suave, pero Elías, a pesar de sus problemas, de sus atribulaciones, de sus circunstancias, escuchó a Dios. Yo quiero que usted en esta tarde, a pesar de los problemas que tiene, escuche la voz del Señor. Escúchala. Porque Dios va a quitar todo desierto de tu vida. Te va a ayudar a salir de él. Dios va a sustentar tu vida, tu relación, tu matrimonio. Dios va a meter tu mano, o va a meter su mano, perdón, para que tu matrimonio cambie, para que tu matrimonio sea diferente, para que tu relación sea la que usted está anhelando. Yo quiero pedirle a ese Dios hoy que rompa toda estructura, rompa toda esclavitud o toda dependencia que tenemos. Toda dependencia que nació en nosotros. Hoy pido a Dios para que sea arrancada de nuestras vidas. Y para que podamos confiar y colocar nuestras vidas en las manos de Dios. Para depender del Todopoderoso. Del Dios que está allá en el monte de Oreb. Del Dios que estuvo ahí en ese desierto. Pero que el Espíritu estaba con él. Quiero pedirle a ese Dios que en esta tarde meta su mano y te ayude a salir de esa conflictividad. Te ayude, me ayude
En el nombre poderoso de Jesús. Pido a Dios para que tu vida sea sanada, para que tu matrimonio sea sanado, para que todo espíritu de divorcio, para que todo espíritu que quiera destruir tu hogar, hoy en el nombre poderoso de Jesucristo, huya de tu vida. Para que todo espíritu jezabélico salga huyendo ahora mismo de tu relación matrimonial, en el nombre de Jesucristo. Te bendigo en esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te esperamos el próximo sábado a las 5 de la tarde por Facebook Live, Plantando Matrimonios de Reino. También ahí tiene nuestras redes. PM Reino en YouTube. Ahí están, como dicen por ahí, colgados todos los videos que hemos venido, gracias al Señor, llevando cada sábado. Saludamos a los hermanos que están en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Colombia. Saludamos a los hermanos que están en Nueva York, en Miami, en Fort Lauderdale, en Chicago. Saludamos a los hermanos aquí en Venezuela, en cada estado de Venezuela. Los saludamos y le pedimos al Señor que sea Él proveyéndoles a todos, a los que han salido de esta nación y también a los que nos hemos quedado en esta nación. Le pedimos al Señor que levante un vallado de ángeles alrededor de cada uno de nosotros, ángeles con espada, para que nos cubran, nos libren y nos defiendan y peleen por nosotros, para que tu vida espiritual y la vida espiritual de todo aquel que está escuchando este mensaje sea activada por el fuego de Dios. En el nombre de Jesucristo, te bendigo. Sea la paz de Dios.